versículo 1 al versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Vamos a leer alternadamente, hermanos, este pasaje. Comienzo con el 1, ustedes el 2, así hasta llegar al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, nuestra iglesia no necesita simplemente más hombres, necesita hombres de calidad espiritual. La crisis, hermanos, actual de muchas iglesias, hermanos, no es la cantidad de hombres, sino de falta de hombres con un carácter firme, comprometidos con el Señor, comprometidos con el servicio fiel a Dios. A Dios, hermanos, busca hombres que se levanten para liderar, para proteger, para edificar su hogar y edificar la iglesia del Señor. Dios busca hombres con un corazón conforme al corazón de Dios. Hombres que se levanten con valentía y estén dispuestos a unirse a la causa de Cristo. Hoy vamos a aprender, hermanos, la calidad de hombres que necesita nuestra iglesia. Gracias a Dios por los hombres que hay en la iglesia. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Y es tiempo, hermanos, de que cada uno de nosotros nos levantemos y estemos dispuestos, hermanos, a tener parte en la causa de Cristo. Vamos a orar y pedir al Señor que bendiga la enseñanza de esta noche. Incline su cabeza, cierre su ojo, vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos has traído, Señor, con bien a tu casa en este día. Gracias, Señor, por la disposición de los muchachos, Señor, al venir con ese deseo, Señor, de aprender tu palabra. Cuánto hubiese querido, Señor, que más hermanos hubieran llegado, adultos. Pero, Señor, tú has traído a los que tú quisiste traer. Y, Señor, te pido que tú nos hables en esta noche, que tú hagas algo especial en nuestras vidas, Señor. Que este mensaje, Señor, no sea un mensaje más, sino que sea un mensaje, Señor, que traiga confrontación a nuestro corazón, pero también, Señor, que produzca decisiones. Decisiones, Señor, que honren tu nombre. Decisiones, Señor, que traigan beneficio a tu iglesia, Señor. Háblanos, Señor, permíteme enseñar tu palabra con claridad, con sencillez, pero con toda la autoridad del cielo, Señor. Así te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, la iglesia no necesita simplemente más hombres. Necesita hombres de calidad espiritual. Es muy palpable, hermanos, la crisis que se vive actualmente en muchas de las iglesias. La falta de hombres con ese carácter,
con esa calidad espiritual. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, nos dice la Biblia que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos, hermanos, a la iglesia primitiva que estaba en crecimiento. Este pasaje, hermanos, nos narra cómo esta iglesia, hermanos, había crecido mucho. Y cada que una iglesia crece, entre más crece, hermanos, más trabajo hay. Entre más crece una iglesia, más problemas hay. Entre más crece una iglesia, más obreros se necesitan. Entre más crece una iglesia, más manos se necesitan, se ocupan para hacer la obra de Dios. La iglesia de Jerusalén estaba creciendo. Y vemos que aquí surge un problema, hermanos. Este crecimiento generó tensiones, trajo consigo problemas internos. Si usted nota ahí, comenzó a haber queja por parte de los discípulos. Dice que hubo murmuración de los discípulos, dice de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Note conmigo, hermanos, este versículo que nos está narrando, hermanos, la problemática que la iglesia estaba atravesando. Dice la palabra de Dios, hermano, que los griegos murmuraban contra los hebreos. Los griegos mencionados aquí, hermanos, eran judíos de cultura griega, también conocidos como los helenistas. Y los hebreos, hermanos, eran los judíos tradicionales, los de habla hebrea. Y vemos este conflicto, hermanos, que comienza a surgir en la iglesia, porque los griegos, hermanos, se están quejando contra los hebreos porque se están desatendiendo la distribución diaria. Y vemos en el versículo 2, hermanos, que los 12 apóstoles, hermanos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Inmediatamente, hermanos, los apóstoles se dan cuenta de esta situación, convocan una reunión para tratar el asunto. Ellos están conscientes de que su trabajo es predicar la palabra, su trabajo es dedicarse y ocuparse a la oración, y no pueden desatender estas cuestiones espirituales por las cuestiones materiales. Y entonces invitan a la congregación, hermanos, a buscar a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dicen: a quienes encarguemos de este trabajo. Tenemos que entender una cosa, hermanos, que cada uno de nosotros es responsable del trabajo y los trabajos que se está haciendo en la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene esa responsabilidad de involucrarse en la obra de Dios. Gracias a Dios que en este tiempo se ha visto el crecimiento de esta iglesia. Y usted se da cuenta, hermano, que ahora no solamente ya son los cultos aquí, ahora hay que atender a los jóvenes, hay que atender a los adolescentes, a las señoritas, a los niños, y varios ministerios, hermanos, que han estado que se han estado implementando en la iglesia. Y a medida que la iglesia va avanzando y va creciendo, se ocupan más hermanos, se ocupan más manos, más pies, se ocupan más varones que estén dispuestos a hacer la obra de Dios. Pero lo que a mí me llamó la atención, hermanos, de este pasaje es que los apóstoles no dijeron: vamos a buscar a 7 hermanos con capacidades. No dijeron ellos: vamos a buscar a 7 hermanos con preparación, aunque la preparación es importante, pero eso no fue lo primordial. Ellos no dijeron: vamos a buscar a 7 hermanos que sean muy inteligentes. Ahora, era una iglesia grande,
Pero de esa iglesia grande, hermanos, había que elegir solamente a 7 que tuviesen el carácter para cumplir con tal tarea. De tal manera, hermanos, que es muy importante que en la iglesia haya hombres de calidad. No simplemente hombres. Como dije al principio, lo que la iglesia necesita no son simplemente más hombres. Necesitamos hombres de calidad espiritual. Usted va, hermano, a la universidad y ahí se busca muchachos de calidad. Usted va en busca de un trabajo y siempre en el trabajo van a buscar personas de calidad. Y no es diferente, hermanos, a las cosas de Dios. Dios exige calidad. Dios demanda calidad. Hermanos, Dios desea usarnos. Pero cuán importante es ver si nuestro carácter es de calidad o no es de calidad para ser usados por Dios. El versículo 3, hermano, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y este versículo, hermano, nos da el perfil, la calidad del carácter que deberían tener estos varones. Y qué interesante, hermano, es que el enfoque es hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Se da cuenta, hermano, que se está buscando a varones, a hombres con esa calidad? Había cantidad, pero había que elegir a 7 con calidad. Pudiéramos ser muchos, pero de esos muchos, hermanos, ¿cuántos realmente tienen calidad? Podemos ser bastantes, podemos ser un montón, pero ¿cuántos de ese montón hay verdaderamente hombres de calidad? El mundo busca algo bueno. El mundo busca calidad. Y nuestro Dios, hermanos, busca calidad. Dios quiere, hermanos, en esta noche que cada uno de nosotros nos dispongamos no solamente a servir, sino primeramente a echar un vistazo a nuestro carácter y ver si pasamos este examen. Es Dios demandando de nosotros calidad espiritual. Y la palabra de Dios va a darnos una lista, hermanos, de cómo deben ser estos hombres que se ocupan para servir en la obra de Dios. Primeramente se menciona allí, hermanos, varones de buen testimonio. Nota conmigo el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y la primera calidad, hermanos, el primer perfil es que tengan, ¿qué, hermanos? Que tengan buen testimonio. Dice, de buen testimonio. De buen testimonio. Hermanos, ¿por qué es tan importante para Dios nuestro testimonio? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan importante para Dios mi testimonio? A Dios le importa mi testimonio. A Dios no tanto está interesado en mi físico, en cómo me veo, en cómo luzco. Dios primeramente busca en mí un buen testimonio. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, hermanos, capítulo 16. Vaya conmigo ahí un poquito adelante. Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 1. Dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe, está hablando del apóstol Pablo, y a Listra. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pero note el versículo 2. Y daba, ¿qué, hermanos? Buen testimonio. Daba buen testimonio de él. ¿Quiénes daban buen testimonio de él? Los hermanos. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermanos, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de un buen testimonio?
¿A qué se refiere, hermano, la palabra de Dios cuando dice que daban buen testimonio? ¿A qué se refiere, hermanos, cuando la Biblia dice buscar a 7 varones de buen testimonio? Hermano, ¿qué significa esto? Hermano, el testimonio nos habla de la reputación de una persona. Por eso dice la Biblia que los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de Timoteo. En otras palabras, hablaban bien de Timoteo. Hablaban bien de este muchacho. Los hermanos no tenían quejas, no tenían nada de qué acusar a Timoteo, puesto que su testimonio era bueno. Y dice la palabra de Dios, hermano, que quiso Pablo que éste fuese con él. Si hay algo, hermano, que Pablo, hermanos, trataba de hacer al buscar a sus colaboradores, eran personas de buen testimonio. Y si hay algo, hermano, que Dios va a usar en este tiempo, va a ser una persona de buen testimonio. Tu reputación es muy importante. Lo que otros, hermanos, hablen de ti es importante. Es importante, hermano, dice la palabra de Dios, que las personas que van a servir, dice, tengan buen testimonio. En otras palabras, que se hable bien de ellos. Hermanos, no se buscan empresarios exitosos. Hermanos, no se busca gente sumamente inteligente. Se buscan personas íntegras, de buen testimonio. La calidad de hombres que necesita nuestra iglesia es, hermano, hombres que tengan buen testimonio. Si tuviéramos que ir a tu casa en esta noche y preguntar a tus padres, ¿qué dirían tus padres de ti? Porque yo creo, hermanos, que el primer lugar donde damos nuestro testimonio es en casa. Donde la gente que nos rodea, que nos observa, que nos oye, nos conoce. Yo puedo aparentar un buen testimonio en la iglesia. Pero ¿qué dirá en mi caso mi esposa de mí? ¿Qué dirán mis hijos de mí? Joven, ¿qué dirán tus padres de ti? ¿Cuál es tu testimonio que tú tienes delante de ellos? Proverbios 22:1. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que de más estima es el buen hombre. Mire conmigo Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. Dice la Escritura, de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Este versículo, hermano, nos habla del valor de una buena reputación, el valor de un buen testimonio. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Posiblemente, hermanos, en la iglesia de Jerusalén había varones con influencia. Posiblemente en esta iglesia había personas inteligentes. Posiblemente en esta iglesia había personas preparadas. Posiblemente en esta iglesia había personas con muchas aptitudes. Posiblemente en esta iglesia, hermano, había hombres que sabían liderar. Pero el requisito no era ese principalmente. El primer requisito era hombres de buen testimonio. El requisito número 1, hermanos, que los apóstoles establecen aquí es que sean hombres de buen testimonio. Sin duda es que la congregación conocía muy bien a estas personas y sabían qué calidad de hombres había en la iglesia. La iglesia los tenía identificados, la iglesia conocía bien a estos hermanos, de tal manera que cuando llegamos al versículo, hermano, 5, dice la Biblia que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quién, hermanos. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eligieron a Felipe, eligieron a Prócoro, eligieron a Nicanor, eligieron
eligieron a Timón, eligieron a Parmenas y a Nicolás. Y ahí la Biblia nos da los nombres de estos hombres que fueron elegidos. Pero eran hombres que tenían que, hermanos, buen testimonio. Había hombres de calidad espiritual. A veces, hermanos, llegamos a pensar que pues Dios me va a usar porque tengo talentos. Dios me va a usar porque soy inteligente. Dios me va a usar porque tengo esto, tengo aquello, tengo mucho que ofrecer. Dios está más interesado en tu carácter que en tu conocimiento. A Dios le importa más tu testimonio que tu inteligencia. Hombres de buen testimonio. ¿Sabes por qué, hermano? Porque un buen testimonio va a impactar a otros. Porque un buen testimonio va a ser de influencia para bien a otros. La Biblia dice, hermano, que nuestro testimonio es muy importante. Mira lo que dice 2 de Corintios 3. 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dice la palabra de Dios, hermano, que somos cartas abiertas, conocidas y leídas por quienes. Conocidas y leídas por los hombres. Somos cartas abiertas, hermanos, conocidas y leídas por los hombres. La gente que me rodea, la gente, hermano, que me conoce, aún la gente que no me conoce, ¿qué concepto tiene de mí? Mi testimonio es importante. Joven, tu testimonio es sumamente importante. La vida del cristiano, hermano, es el medio por el cual otros pueden ver el amor y el mensaje de Dios. Los hermanos podían hablar bien de estos hermanos. La iglesia, hermano, decía: vamos a elegir a Esteban porque Esteban es íntegro, es recto, es maduro, es responsable, es un hermano que se esfuerza, es un hermano que ama a Dios, es un hermano que vive para Dios, es un hermano que pone a Dios primero. Nada es más importante para él que su Dios. La iglesia conocía, hermano, a Esteban. La iglesia conocía a Felipe. Quiero que, hermano, note conmigo: la iglesia no eligió a estos hombres al azar. La iglesia no eligió a estos hombres sin antes considerar cuál era la conducta de ellos, sin antes considerar el carácter. Me atrevo a decir que había personas más inteligentes que Felipe, pero no muchos con el carácter de Felipe. Me atrevo a decir que había personas quizás con más conocimiento que Esteban, pero ninguno más como el carácter de ese hombre. No es suficiente, joven, que tú sepas tocar un instrumento. No es suficiente que tú conozcas mucho. Qué bueno que conoces. Gracias a Dios por los talentos que tienes, pero no es suficiente. Tu carácter es más importante. Tu testimonio es más importante. Somos cartas abiertas, conocidas y leídas por los hombres. De tal manera que lo que dicen otros de mí es importante. Porque por mi buen testimonio puedo ser bendición, o por mi mal testimonio puedo ser tropiezo. ¿Qué dirán tus vecinos de ti?
¿Qué dirán tus compañeros de escuela de ti? ¿Qué dirá la gente que te rodea de ti? La calidad, hermanos, de hombres que necesita nuestra iglesia es hombres con buen testimonio. La calidad de hombres que esta iglesia, hermano, necesita es hombres con un buen testimonio. Escúcheme bien, hermano, lo siguiente: la calidad de un hombre comienza en su vida personal antes que con sus actividades públicas. Escucha bien esto, hermano: la calidad de un hombre comienza con su vida personal antes que con sus actividades públicas. Porque yo puedo aparentar. Puedo aparentar lo que no soy. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Bueno. Es muy fácil para nosotros, hermano, aparentar algo que no somos. La hipocresía, hermanos, es algo que es muy común en nuestra vida. Y yo puedo traer aquí una fachada, pero en mi casa ser otra persona. Yo puedo aparentar ser piadoso, pero en mi vida privada, en mi vida secreta, soy un impío. Tu testimonio es importante. La calidad de hombres que esta iglesia necesita, hermanos, es hombres de buen testimonio. Joven, cuida tu testimonio. No hay algo, hermanos, que manche más el testimonio de una persona que el pecado. Porque el pecado no solamente va a robarte el gozo. Porque el pecado no solamente, hermano, va a estorbar tu comunión con Dios. ¿Sabe qué más va a hacer el pecado? El pecado va a ensuciar tu testimonio. Cuando dice la Biblia, hermano, hombres de buen testimonio, está hablando hombres que se hable bien de ellos, hombres que tengan buena reputación, hombres que no se presten al pecado. Alguien dijo que el carácter es lo que genera confianza. Y cuán importante, hermanos, es que si yo voy a servir a Dios, yo cuide mi testimonio cada día. Cada decisión, cada acción, lo debo hacer en el temor de Dios. La iglesia podía dar testimonio y buen testimonio de estos hermanos. Estos 7 varones que fueron elegidos, yo me imagino a la iglesia allí teniendo su reunión, hermanos, diciendo, pues vamos a elegir a 7 varones. Era una iglesia grande, hermanos. Pero los requisitos eran claros y eran específicos. Posiblemente había muchos que levantaban la mano. Posiblemente había varios que decían, yo puedo servir allí en ese ministerio. Posiblemente había hermanos que decían, yo estoy dispuesto, pero no tenían un buen testimonio. El carácter es más importante, hermano. El buen testimonio es algo que está por encima de todo. Hombres de buen testimonio. No un egoísta, no un mundano, no un perverso, no un cristiano medias, no, alguien que tenga buen testimonio. Y los hermanos dijeron, aquí está el hermano Esteban, es íntegro, es recto, es maduro, no es tranza, este hermano le echa ganas, se esfuerza. Este hermano está viviendo para Dios. Tenía buen testimonio. Los hermanos lo conocían. ¿Sabes una cosa, hermano? Los hermanos nos conocen. Los hermanos nos tienen identificados.
Ellos nos observan, ellos nos escuchan. Y saben mucho más de nosotros de lo que imaginamos. Tus padres, joven, te conocen. ¿Cuántas veces había hermanos que venían conmigo y decían, pastor, hable conmigo? Es un rebelde, es un necio. Yo les digo, ¿cómo, hermano? Si yo lo miro muy noble, si yo lo miro muy responsable, si yo lo miro muy atento. No, pastor, si usted lo conociera. Y a veces, hermanos, yo me llevaba sorpresas. Varias veces me sentaba con los muchachos y les decía, miren, jóvenes, lo más importante es que tú tengas un buen testimonio delante de tus padres. Pero lamentablemente escucho de tus padres quejas, porque tú eres honesto. Por eso dije hace ratito, hermanos, yo puedo aparentar ser una persona aquí en la iglesia, pero ser otra persona en casa. Cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. A veces nos preguntamos, ¿y por qué a mí no me involucran? ¿Y por qué a mí no me delegan? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A mí me gustaría ver a todos estar sirviendo, a todos involucrados. Hermanos, que cuando haya la necesidad de delegar a alguien un ministerio, que no tengamos una problemática de decir, ¿a quién ponemos? Porque a veces, hermanos, tenemos esa problemática. Hay una necesidad aquí, hay un ministerio aquí, pero ¿a quién delegamos? ¿A quién responsabilizamos? Y muchas veces, hermanos, miramos a nuestro alrededor y decimos, pues no hay nadie, lamentablemente. Pero qué bendición es cuando decimos, hay 5 y de esos 5 todos pueden estar. Y ahora el problema es a quién pongo, porque me sobra. Pero lamentablemente, hermano, nunca está sobrando, siempre está haciendo falta. ¿Qué me está siguiendo, hermano? Los apóstoles dicen, nosotros no podemos descuidar la predicación y la oración. Pero a veces, hermanos, tenemos que ver que el pastor es el que está haciendo todo el trabajo. ¿Por qué será? Muchas veces porque no hay hermanos que tengan esa calidad espiritual para ponernos a servir en un ministerio, porque no tienen un buen testimonio. El segundo, hermanos, punto que queremos ver aquí, de la segunda calidad que debe tener un hombre, es lleno del Espíritu Santo. Nota lo que dice Hechos, hermano, vaya conmigo a Hechos. Hechos 6. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y luego dice, hermanos, ¿llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La palabra lleno, hermano, la palabra lleno significa controlado. Controlado por el Espíritu Santo. Lleno. Lleno del Espíritu Santo, hermanos, significa controlado por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuánto necesitamos creyentes que estén llenos del Espíritu Santo? Lamentablemente el día de hoy hay muchos hermanos que están llenos de egoísmo, llenos de mundanalidad, pero no llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Una persona que está vacía de sí misma, pero lleno del Espíritu Santo. Una persona vacía de orgullo, de egoísmo, de mundanalidad, no controlado por su carne. Esto nos habla, hermanos, de un cristiano maduro,
de un cristiano que ama a Dios, de un cristiano que es sumiso a Dios, de un cristiano que es maduro espiritualmente, lleno del Espíritu Santo. No un cristiano inmaduro, no un cristiano irresponsable, no un cristiano mundano. 50% creyente y 50% mundano, no. Un cristiano lleno del Espíritu Santo. Ahora escúcheme, hermano. Todo cristiano debería tener este perfil. Todo cristiano debería tener este perfil. Porque no solamente algunos deberían estar llenos del Espíritu Santo, sino que todos. Nota conmigo Efesios capítulo 5, por favor. Hay un mandato allí, hermanos, de parte de nuestro Dios, en Efesios 5, versículo 18. Dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice, hermanos? Sed llenos de qué? Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y el versículo 19 nos va a decir, hermano, cómo es una persona llena del Espíritu Santo. Versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La Escritura, hermanos, comienza a describirnos cómo es una persona llena del Espíritu Santo. Mi espiritualidad se va a evidenciar por cómo hablo y por lo que hablo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Una persona llena del Espíritu Santo, hermanos, se evidencia por cómo vive, por cómo actúa, por cómo habla. Una persona que esté vacía de sí misma, pero que esté llena del Espíritu Santo. Todo cristiano debería tener ese perfil, hermano, porque a todo cristiano se le ha mandado ser lleno del Espíritu Santo. De tal manera que no deberíamos batallar en encontrar líderes a quienes pongamos al frente de un ministerio, porque se supone que todos somos creyentes e hijos de Dios. Y se supone que todos deberíamos estar llenos ¿de qué, hermano? Del Espíritu Santo. Pero le digo una cosa, hermano, lamentablemente muchas veces es así. Estoy más lleno de mí mismo, estoy más lleno de este mundo y no estoy lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, también va a ser valiente, no va a ser cobarde, será valiente, controlada, dominada por el Espíritu Santo. Y luego dice, hermano, y de sabiduría, lleno de la sabiduría de Dios. ¿Sabe, hermano? Esa sabiduría del cual se habla aquí es la capacidad práctica. La sabiduría que se habla aquí, hermano, es la capacidad práctica. Que esté lleno de la sabiduría de Dios, no lleno de mis ideales, no lleno de mi percepción, no lleno de mi conocimiento, sino lleno de la sabiduría de Dios. Joven, ¿cómo andas en esta área? Una de las oraciones, hermanos, que todas las mañanas debemos hacer al Señor es este: Señor, vacíame de mí, lléname de ti, Señor.
Oh, pastor, yo le pedí al Señor que me llenara de su espíritu la semana pasada y desde la semana pasada ando lleno y con eso tengo. No, hermano. La Biblia dice sed llenos y la palabra sed habla de algo constante. De algo constante, de algo cotidiano. Porque escúchame, hermano, porque es muy fácil estar llenándonos de este mundo. Por lo que oímos, por lo que vemos. De tal manera que eso muchas veces se viene a reflejar en lo que ando pensando y en lo que ando haciendo. Así es. Pero si estoy lleno del Espíritu Santo, hermano, mi vida va a tomar otro rumbo. Un rumbo distinto al que este mundo está tomando. Lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Dios no dice, mira, quiero que estés lleno de tus ideales, de tu percepción. No. Lleno de la sabiduría de Dios. Que tenga la capacidad de servir a Dios y desenvolverte en algún ministerio. Y es aquí, hermanos, donde nos damos cuenta que yo no puedo, pero Él sí puede. Es aquí donde uno dice, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. A veces, hermanos, queremos impresionar a Dios con tremendo conocimiento. Pero sabes, hermano, Dios no se impresiona con eso. Dios dice, mira, yo quiero de ti un buen testimonio. Yo quiero de ti que estés lleno del Espíritu Santo. Pero la tercera, hermano, calidad que hace falta, hermanos, en nuestra iglesia, hombres con esa calidad, hermano, es versículo 3 en Hechos 6. Dice la Biblia, buscar pues, hermanos, de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y luego dice, a quienes, ¿qué, hermano? Encarguemos. A quienes encarguemos de este, ¿qué, hermano? De este trabajo. A quienes encarguemos de este trabajo. Y ahí nos habla, hermano, de una tercera cosa. Y nos habla de la capacidad que cada hombre debería tener, hermano, de administrar. Capacidad de administrar. Hombres que sean capaces de administrar, a quienes encarguemos de este trabajo. Era un trabajo importante. Era un trabajo importante, hermano. De tal manera que había, hermano, de haber personas que tuviesen la capacidad de ocuparse en ese trabajo, que tuviesen la capacidad de administrar esas necesidades. ¿A qué trabajo, hermano, se refiere aquí? Al trabajo de servir las mesas. Y eso se necesitaba, hermano, en esta iglesia. Necesitamos, hermanos, escúchame bien, necesitamos de cada varón de nuestra iglesia para llegar a ser la clase de iglesia que Dios quiere que seamos. Repito la frase. Necesitamos de cada varón de nuestra iglesia para llegar a ser la clase de iglesia que Dios quiere que seamos. Necesitamos de cada varón, hermanos, de nuestra iglesia para llegar a ser la clase de iglesia que Dios quiere que seamos. Necesitamos la sabiduría de los ancianos. Necesitamos la experiencia de los adultos jóvenes, pero también necesitamos la fuerza y la vivacidad de los jóvenes. Escucha bien. Necesitamos la sabiduría de los ancianos.
Necesitamos la experiencia de los adultos, pero necesitamos la fuerza y la vivacidad de los jóvenes. A veces decimos que los jóvenes son el futuro de la iglesia, pero no, porque ustedes ya son el presente. ¿Sí me están siguiendo, muchachos? A veces decimos los jóvenes son el futuro de la iglesia, pero no, son el presente, ya están aquí. Mucho de lo que tú y yo hagamos dependerá de la clase de iglesia que tengamos. Dios quiere bendecirnos y Dios nos está bendiciendo. Pero hermanos, ¿qué no haríamos si todos tuviéramos estos tres cualidades? Dice la Biblia, hermano, hombres a quienes encarguemos de este trabajo. Y quiero mencionar tres cosas aquí, hermano. Necesitamos hombres con quienes podamos contar. ¿Sabe, hermano? A veces uno dice, ¿será que cuento con el hermano fulano? ¿Será que cuento con el hermano sultano? ¿Será que cuento con el hermano perengano? Mira, hermano, ni siquiera deberíamos preguntarte si contamos contigo. Deberíamos contar contigo. Ni siquiera deberíamos preguntarte, oye hermano, ¿puedes? No deberíamos tener esa problemática. Hombres a quienes encarguemos de este trabajo. Trabajo. Esa palabra es muy fea para los muchachos del día de hoy, trabajo. Es una grosería. Es una maldición para ustedes. Pero muchachos, la obra de Dios es trabajo. La obra de Dios es trabajo. La pregunta es, ¿contamos contigo? ¿Contamos contigo? ¿Cuento contigo? ¿Puedo contar contigo? Hombres a quienes encarguemos este trabajo. Y no solamente, hermano, está hablando de disposición, sino hombres con quienes podamos contar siempre. Hombres capaces. Hombres capaces. A veces, hermanos, nos ganan nuestros temores. ¿Sabe qué decimos muchas veces? Ay, hermano, es que no soy capaz, es que no puedo. Hermano, tú no puedes, yo no puedo, pero Dios sí puede en nosotros. Y el Dios a quien usó Moisés es el Dios que quiere usarte también. El Dios a quien usó a Gedeón es el Dios que quiere usarte también. Hermano, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios todavía está en el negocio, hermano, de usar a hombres. Hombres que no son nada, pero que en las manos de Dios puede hacer maravillas. Hombres serviciales, hermanos. Hombres acomedidos. Hermano, no se tiene que, mira, no tenemos que andarte buscando para ponerte a hacer algo. Aprende a tener iniciativa. Mira, hermano, yo no debería decirte, mira, acomódame las sillas, mira, hermano, tírame el papel del baño, mira, hermano, lávame aquí, trapéame aquí. No, ni siquiera deberíamos decirte eso.
Tú ves la necesidad, inmediatamente tomas la escoba y te pones a trabajar. Así es. Ni siquiera tendríamos que decirte, mira hermano, haz esto. Tú ya lo hiciste. Qué bendición. Dios va a usar a una persona que está haciendo algo. No te quedes ahí, hermano, sentado esperándote a que Dios te use. No, Dios ya te quiere usar. Haz algo. Sea un hombre servicial. ¿Viste la necesidad? Haz algo por esa necesidad. ¿Sí me están siguiendo? Amén. No tendríamos que decirte, mira hermano, bájate y acomódame las mesas allá. No, tú ya acomodaste las mesas. ¿Viste ahí esa basura tirada? Ni siquiera deberíamos decirte, recógeme la basura. Tú la viste, levántala. No, pero yo no la tiré. Hermano, haz algo. Hombres a quienes encarguemos este trabajo. Estos hombres habían estado sirviendo ya. No comenzaron a servir cuando fueron diáconos. Ya estaban sirviendo. Ya estaban haciendo algo. Detrás del telón, pero estaban sirviendo. Hermano, y nadie tendría que saber lo que tú estás, con que tú lo hagas para Dios es más que suficiente. Hombres a quienes encarguemos de este trabajo. Ahorita, hermanos, estamos visitando un anexo. Mañana pueden ser 2, 3, 4, 5. Pero necesitamos hombres a quienes encarguemos de este trabajo. Hombres a quienes pongamos aquí, pongamos allá, pongamos acá y pongamos acá a trabajar. La calidad de hombres que necesita nuestra iglesia. Hermano, déjame preguntarte, ¿qué calidad espiritual tienes tú el día de hoy? ¿Cómo estás tú en estas 3 áreas, hermano, que hemos visto? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Qué tan lleno estás del Espíritu Santo? ¿Y qué tan capaz eres para servir a Dios? Capaces de servir al Señor. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias, mi Dios, porque tú eres un buen Señor al hablarnos, a desafiarnos. Te pido, Señor, que tú levantes hombres de calidad en esta iglesia. Gracias por los que ya están sirviendo, Señor. Gracias por los que se están involucrando. Pero, Señor, hace falta todavía mucho. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra iglesia necesita, Señor, de nuestras manos, de nuestros pies. Señor, la obra es grande, hay mucho trabajo, Señor. Padre, danos de tu gracia para seguir sirviendo tu obra, Señor. Danos la fuerza, la valentía que necesitamos, Señor. Entendemos, Padre, que por nosotros mismos no podemos. Te necesitamos, mi Dios. Bendice, Señor, a estos jóvenes que han escuchado tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, haga eco en su corazón, en su mente esta noche. Y que lo que han oído hoy, Señor, los lleve a tomar decisiones. Decisiones, Señor, que honren tu nombre. Padre, levanta hombres de calidad aquí en esta iglesia. Por favor, mi Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.